Bueno, están con nosotros la doctora Gilda Pedicone y el ingeniero Julio Díaz Lozano. Doctora, ¿coincidencia, disidencia con mi comentario para que comencemos a hablar? Sí, yo mientras hacías tu presentación, Pedro, pensaba lo paradojal que resulta en los tiempos actuales que la palabra democracia, una palabra valiosa en sí misma, ha quedado tan devaluada en los hechos. Porque las democracias hoy son democracias representativas. Hoy el mundo maneja sistemas representativos de gobierno en el cual la ciudadanía delega en otras personas la gestión de la cosa pública. Por supuesto, y lo has dicho muy bien, hay una responsabilidad grande del ciudadano. Esa responsabilidad se ejerce el día del acto electoral. Ese es el día en el que el ciudadano comprometido tiene que estar muy atento a quién va a dar su voto, a premiar las buenas gestiones y a las buenas propuestas y a castigar las malas. Entonces, la paradoja del siglo XXI es que las democracias están extendidas en el mundo, pero simultáneamente están bastante mal vistas en muchos sistemas, en muchos países. Hay una devaluación de la democracia. Y esto tiene que ver con también algunas confusiones de nombres. Muchas veces se considera que democracia es elecciones, y puede haber elecciones sin democracia. Hoy hay un mal generalizado que el mundo analiza y la ciencia política visualiza de las autocracias electorales. Lo contrario a la democracia, la autocracia, pero electorales. Claro. Vestida de este ropaje de una participación ciudadana que está llena de defectos. Está llena de defectos porque el ciudadano no siempre es un ciudadano comprometido e informado. Está llena de defectos porque los representantes a veces no merecen esa condición o no hacen los méritos para que se consideren realmente voceros de las necesidades de la gente que lo ha votado. Hay déficits en los sistemas electorales que muchas veces llevan a resultados electorales que no son el producto de la voluntad popular. Hay fraude electoral, hay inequidad electoral, hay una participación política que no es igualitaria, hay votos que no son genuinos. La gente votó de una manera y su voto termina de algún modo desdibujado por un sistema como en Tucumán de acoples. Antes era la lema, ahora es el acople. O sea, hay factores que han hecho que las democracias hoy sean democracias en apariencia, pero más bien, como Andrea Shelas lo define muy bien, son autocracias electorales. A ver si entiendo. Lo que usted dice es, ojo, hemos superado el feudalismo, como yo decía, la realeza, las autocracias, pero hay como una tentación todavía en la sociedad, un germen, de volver a aquello, utilizar algunas formas del progreso que ha tenido la sociedad y volver a aquello. Porque además interpreto que lo que usted está planteando es que la democracia no solo es una forma de gobierno, es un modelo de sociedad y un sistema de convivencia, es mucho más que... Sí, yo recuerdo cada vez que hablamos de este concepto de democracia, las palabras de Alfonsín, cuando la vuelta a la democracia en su prédica, de que con la democracia se come, se cura y se vive mejor. Y la gran frustración de muchas de las generaciones, aquellas que votaron por primera vez después de la vuelta de la democracia, es que se dieron cuenta que la democracia no alcanza ni para comer, ni para sanar, ni para educar. Hace falta gestión pública estatal exitosa. Bien. Usted ha señalado muy bien que la corrupción es un tema generalizado en el mundo, contra el que se combate con mayor o menor eficiencia. Pero la cosa pública gestionada desde personas que no tienen las condiciones morales de honestidad, es dinero del Estado que va a bolsillos privados en lugar de ir a las cosas que la sociedad demanda, a la salud, a la educación y a la seguridad. Entonces yo lo que digo es, hoy hay una especie de mirada tentadora a reivindicar la democracia y darle la condición de perfecta. Y la democracia es un sistema en permanente construcción. Claro. Y se construye desde el ciudadano común comprometido, se construye desde el representante político que hace bien las cosas, se construye desde una sociedad muy involucrada y muy comprometida. La sociedad no puede ser indiferente porque esta representación que le damos cada tanto cuando vamos a votar no significa volver a nuestras vidas y desinteresarnos o sentarnos a criticar desde un lugar de miro lo que hacen otros y soy muy escéptica. Porque el otro déficit enorme de las democracias, Pedro, es la decepción de la gente con la democracia. En esa decepción está el germen de los gobiernos corruptos. Claro.
porque hay un sector que está muy desinteresado, muy distante de la política. Yo lo escucho mucho en los jóvenes a veces y me duele mucho porque los jóvenes están en nuestro futuro. Yo no creo en la política, yo no participo en política y la política está en todos lados, Sí. es nuestra vida, es parte de nuestra realidad. Sí, sí, Diría que eso de no me interesa la política, yo también le digo a mis alumnos, es como que ustedes quieren ser una abstracción dentro de la sociedad, es un imposible. la política está en nuestras vidas y está a nuestro alrededor y todo el tiempo hay política en nuestros entornos. Doctora, por supuesto que tiene mayor responsabilidad aquel que tiene una entidad pública. Por ejemplo, usted es docente, yo soy periodista, hay empresarios, tenemos una entidad pública, las universidades, o sea, las élites estas que están al frente de distintas organizaciones que representan intereses, tenemos mayor responsabilidad que aquel pobre ciudadano que en realidad pareciera que la padece más a la democracia que en vez de disfrutarla, ¿no? Bueno, hay otra cuestión interesante que los politólogos hoy trabajan muy bien. ¿A dónde vamos cuando descreemos de la política y de los políticos? ¿Vamos a una autogestión? ¿Todos nosotros vamos a ser a su vez y simultáneamente gestores de la cosa pública? Imposible. Es como descreer de los abogados y pensar que yo me voy a defender mejor. Es como descreer de los médicos y pensar que si estoy enfermo, la cirugía la voy a hacer yo. No es esa la idea. La representación también necesita algún grado de conocimiento y de compromiso de la tarea que vamos a hacer. Pero básicamente consiste en creer, en controlar, en premiar y castigar y en estar atento. Hoy un ciudadano no puede ser indiferente. Y yo rechazo mucho, sobre todo digo a la gente joven, que no tiene por qué estar tan descreída, porque aunque lo que ve no le gusta, pero tiene que estar convencido de que solo metiéndose, solo involucrándose, solo siendo más comprometido con el sistema, con su representación, con su participación, esto va a cambiar. Bien. Ingeniero Díaz Lozano, usted fue vicegobernador. Sí. Y usted sabe muy bien lo que significa ejercer el poder. Sí. Así que lo que dice la doctora es esto, controlemos a los que ejercen el poder permanentemente. Sí, pero hay un tema de fondo que yo creo que si no lo encaramos que tiene que ver con la cultura. A mí me tocó vivir las dos esfuerzos de reconstrucción de los sistemas democráticos que se hicieron en los últimos años, el del 73 y el del 83. Y debo decir de que aquellas personas que encaramos la reconstrucción del sistema institucional del 73 había idealismo puro. Y ese idealismo no tardó, es decir, no se degradó porque vino el golpe militar que cortó posiblemente el proceso que se dio después del 83. En donde la degradación del sistema, en vez de ser más democracia y más república, era menos democracia y menos república a medida que pasaba el tiempo. Y las trampas electorales comenzaron en las internas de los partidos, sobre todo los partidos grandes. Estamos hablando de los partidos como el Partido Justicialista o el Radical, que tienen padrones importantes. Sí. Ahí comenzaron el valor las que lo primeras diga usted trampas. es que tenemos que reconocer que usted es peronista. Claro, por supuesto. Sigo siendo peronista. Eso que comenzó ahí en el ámbito cerrado de los partidos políticos se fue trasladando después al ámbito de la sociedad misma, y lo que parecía imposible, que era que en una elección controlada por la justicia electoral y a veces incluso custodiada, digamos, por el propio ejército, por la gendarmería, hubiese hechos de corrupción electoral, y hubo hechos de corrupción electoral, cada vez más grave, cada vez más grave. Esto fue desvalorizando ya el proceso de la elección. Ya la gente no elegía la trampa, elegía el fraude, no la gente. Y al ir perdiendo legitimidad, digamos, de origen, las autoridades que surgían de ese tipo de procesos electoral, comenzó también la degradación de la República. Ya no eran los tres poderes con el sistema de contrapeso que se controlen, sino que el que ejercía el poder ejecutivo, que a su vez manejaba entre el 97 y el 98% del presupuesto de la provincia, terminaba subyugando a los otros dos poderes. El primero, el legislativo. Ese es el primer poder y el más fácil de subyugar. Y el segundo es la justicia, que también se hace necesaria cuando ya se pierde la vergüenza en el manejo de la cosa pública para poder tapar, digamos, todas las irregularidades que se cometen. Y de ahí viene el control del tribunal, los organismos de control, el Tribunal de Cuentas, el Poder Judicial, digamos, se va suprimiendo. Cuando llega a ese nivel ya desborda la corrupción el sistema institucional y avanza más sobre la sociedad. Y hoy tenemos que nuestros clubes deportivos, por ejemplo,
de fútbol y de básquet, que son los más populares, digamos, que hay, o por lo menos con mayor antigüedad y popularidad, hoy están en manos de políticos. O sea que el sistema es como un cáncer. Comienza en la degradación del partido político y termina degradando a la sociedad en su conjunto. Lo que yo entiendo lo cual transforma el problema sí. en un tema de tipo cultural. Bien, lo que yo entiendo que ustedes lo que están diciendo es lo siguiente, a ver, no basta con la división de poderes, no alcanza. Hay que mirar los procedimientos, hay que mirar las representatividades, las legitimidades y un ciudadano muy activo. Claro. Muy comprometido. Y ahí he visto que la defensa, por ejemplo, que hace algunos sectores del gobierno que le acompañó a Cristina Kirchner, es tratar de generalizar la culpa. Dice, bueno, inmediatamente están tratando de hablar de que se incorporen a los investigados a los empresarios de la construcción, por ejemplo. Pero lo que es inexcusable es que el germen de la corrupción está en el funcionario del Estado. Si hay un funcionario del Estado honesto, no va a haber coima que lo convenza para modificar la adjudicación de la obra. Ahora, si el funcionario del Estado no es honesto, bueno, ya promueve, ¿no es cierto?, la facilidad para el empresario que tampoco es honesto para penetrar con sus artimañas, ¿no es cierto?, a manejar los dineros del Estado. Bien. Entonces, eso es fundamental, porque he visto como que se trata de equiparar las cosas. De equiparar, ¿no? Sí, de categorizar y igualar. El gobernante tiene una responsabilidad intransferible. A ver, siempre el Estado es una fuente generadora de pautas morales, porque es el que va a imprimir el comportamiento que quiere de la sociedad o que pretende, ¿no? Sí, yo la verdad que esa dinámica de quién a quién perjudica o de dónde se inicia el proceso no me parece que sea un formato universalmente válido. Me parece que hay sociedades que son menos permisivas o más tolerantes o menos tolerantes con los actos de corrupción. Bien. La Argentina está pasando hoy por un proceso muy interesante de un compromiso, por lo menos de los medios y de la justicia, espero, un poco tarde, pero espero, de repasar toda esa historia. Pero si no hay sanciones, si la impunidad vuelve a ser el fin de este proceso, yo creo que vamos a estar no igual que antes, vamos a estar peor que antes. Porque ya está conocido, se sabe, la gente lo ha visto. Y si no hay sanciones, probablemente este gobierno que está actual y el que venga, y como sociedad, estamos perdiendo una oportunidad de realmente cambiar las cosas. Bueno, este es el objetivo del programa, porque lo que acaba de decir, doctora, es fundamental. Yo me acuerdo que cuando terminó el menemismo, muchos decían, peor de esto no podemos estar. Mire dónde estamos hoy discutiendo. Y usted está advirtiendo, diciendo, miren, lo que pasó realmente fue un latrocinio total. Ahora, podemos estar peor si no prestamos atención. Sí. Y si no comprendemos dónde comenzó el proceso y cuáles fueron los actores de este proceso. Y en esto están en juego el ciudadano que observa y controla y mira, inadvertidamente, quizá como una noticia del diario del día o del noticiero. Está también en juego un poder del Estado de enorme trascendencia, que son la justicia y el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene la tarea de actuar de oficio frente a situaciones anómalas e ilegales. Y a veces uno piensa que son algunos legisladores valientes o legisladoras valientes las que llevan la iniciativa en estas causas. Y cuando uno mira para atrás, mira culpas por silencio, por acción, por omisión. Mira un silencio sepulcral en muchos estamentos. Acá el ingeniero acaba de plantear los organismos de control. ¿Qué pasaron todos estos años? Sí. ¿Dónde estuvieron? ¿Por qué nos tenemos que enterar todo de golpe y juntos y ser los últimos en saberlo? Porque al ciudadano de a pie no le podemos reclamar haber sabido todo esto y no haber hecho nada, pero al funcionario. Y yo digo que en esto acá Julio señala bien que hay una tendencia a emparejar, a meter todos en la misma bolsa. Es cierto que no es bueno, pero los que estuvieron de algún modo comprometidos también tendrán que ir a la justicia a dar sus explicaciones, porque estos sistemas se alimentan de funcionarios corruptos y de sectores privados que entran en ese juego y se benefician también. Sí. Así que si la justicia tiene que ser pareja, tiene que ser a fondo y a todos. Bien. Sí, pero no hay que olvidarse, el pescado se pudre por la cabeza. Si la cabeza es corrupta, transmite su corrupción al resto del cuerpo institucional. En cambio, si quien maneja los poderes del Estado construye un espacio, ¿no es cierto?, donde, como dice usted, genera, digamos, ejemplos de moralidad en el manejo de la cosa pública, es posible que no se hubiese llegado a estos desbordes
como se ha llegado, que estamos viendo a diario, ¿no es cierto?, con la aparición de los hechos de corrupción que se van destapando toda la vez. Bien, yo hago esta categorización, debe ser por educación más que por convicción, ¿no? Porque en mi casa mis ejemplos eran mis padres y yo no puedo violentar el ejemplo de ellos y siento que en mi casa debo ser yo, entonces siento que en la democracia tiene que ser el representante de arriba, porque algunos me dicen, ¿por qué le pedís al representante lo que no tiene la sociedad? Porque yo siento que como hombre público también estoy más exigido que cualquier otra persona. Es probable, ahora no quiero en esto deliberar de culpa y de responsabilidad al ciudadano común. Bien. Más allá de que los sistemas electorales no siempre le permiten votar de manera genuina y auténtica, más allá de que no siempre conoce las propuestas y más allá de que las listas vienen medio armadas y medio únicas y bloqueadas, entonces los márgenes de acción son muy relativos. Pero yo sigo esperanzada, Pedro, debe ser quizá una malformación, espero que sea bien vista, de buena fe, digamos en este caso, en la juventud, en la gente joven, en la gente menos comprometida y menos contaminada. Yo pongo en eso toda mi esperanza y toda mi fe de que las cosas cambien. Bueno, comparto yo ese optimismo, que es una virtud que no hay que perder. Les agradezco a los dos.